Evangelio de hoy, lunes 6 de febrero de 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos hubieron terminado la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que les dejara tocar la orla de su manto. Y cuantos la tocaron, quedaban salvados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio vemos el magnífico poder del contacto con el Señor. Pero estos milagros eran posibles solamente cuando la persona que tocaba a Jesús tenía fe en Él. De otra forma, esto no pasaba. Sin embargo, por lo que nos dice el Evangelio, cualquiera que se le acercaba a Él a tocarle tenía la fe suficiente para quedar sano. Y es en este pasaje en donde me cuestiono si de verdad recibimos a Jesús en la comunión con la suficiente fe. Aquí vemos el poder que tiene el contacto físico con el Señor. Luego, en la Sagrada Comunión, tenemos el mismo o mayor contacto físico con el Señor. ¿De verdad lo recibimos con la suficiente fe? ¿De verdad vemos a Jesús en aquel pedacito de pan? Nuestros sentidos nos engañan constantemente con esto. ¿Qué vemos en la Sagrada Comunión? Un pedacito de pan. Nuestros ojos nos engañan. No es un pedacito de pan, es el mismísimo Jesús dentro de ese pedacito de pan, pero nuestros ojos no lo pueden ver. Nuestra boca también nos engaña, el sentido del gusto nos engaña totalmente, pues cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, ¿a qué nos sabe? Nos sabe igual a un pedacito de pan, pero no es un pedacito de pan. Y luego la textura de aquel pedacito de pan no es más que la textura de un pedacito de pan. Luego nuestro tacto también nos engaña. El único sentido que no nos engaña en la iglesia es el oído. Pues recordemos que en la Eucaristía hay dos partes principales. Primero está la lectura del Evangelio y después está la Sagrada Comunión. Esas dos cosas se nos dan en la Eucaristía y cuando escuchamos el Evangelio, ¿qué es lo que escuchamos? Efectivamente, escuchamos la palabra de Dios misma, no escuchamos nada más. Entonces, el oído no nos engaña, pero muchas veces nos distraemos con muchas cosas que hay por ahí y no le prestamos atención a lo que el Padre está hablando. No le damos la suficiente importancia a tal sacramento. De hecho, hay muchos que llegan a la iglesia solamente para recibir la comunión y se van. No oyen el Evangelio, no oyen las lecturas, no oyen la homilía, sino que llegan justo en el momento de la comunión, la reciben y se van, pues piensan que es lo principal. Pero no, lo principal son dos cosas, el Evangelio y luego la comunión. Si no se escucha el Evangelio antes, no se puede recibir la comunión después. Estaríamos yendo a recibir a Jesús sin fe, pues no estamos escuchando sus palabras. Las personas iban a Él para curarse, pero escuchaban lo que les decía, y por esto es que tenían fe. Pero si nosotros no escuchamos lo que el Señor nos dice, si nosotros no vamos a vivir la misa como se debe, ¿cómo esperamos llegar a ser sanados por Jesús? Y no hablo solamente de una sanación física, sino principalmente también de una sanación del espíritu, del alma, del corazón. ¿Cuáles son las heridas del corazón? ¿Cuáles son las heridas del alma? El pecado es la principal herida del alma. Y la herida del corazón es el odio, el rencor, todo lo contrario a lo que el corazón representa. Pues sabemos que en la sociedad el corazón representa amor. Pero ¿qué pasa cuando hay un corazón herido? Cuando hay un corazón roto, representa todo lo contrario. Pues Jesús viene a sanar no solamente lo físico, sino también eso. Viene a sanar los corazones. Que quizás esto llega a ser más importante que la sanación física. ¿De qué vale tener salud si vivimos con odio? ¿De qué vale tener salud si vivimos en pecado? ¿De qué vale ganar el mundo entero si se pierde la entrada al cielo? Dios quiere sanar tu corazón, tu alma y tu ser,
Solo es cuestión de que tú tengas la fe suficiente. Jesús no puede hacer nada si el corazón está cerrado a la ayuda del Señor. Y algo muy triste que ocurre es que el Señor nos sana, pero nosotros, a causa de nuestra incredulidad, a causa de nuestra falta de fe, no nos creemos sanados. Creemos que aún seguimos con esa herida, pero Jesús ya la sanó en su momento. Pero nosotros, de tercos, seguimos insistiendo en que aún sigue abierta. Y por esa insistencia, la abrimos, la abrimos y la abrimos cuando ya estaba cerrada. Jesús nos puede sanar, pero es cuestión nuestra de si de verdad creemos en que Él nos sanó. Así que dejemos la duda a un lado y sigamos con fe al Señor. Vayamos a la Eucaristía y vivámosla completa. No vayamos a pensar que llegando 30 minutos tarde no pasa nada. Los colombianos tenemos la mala costumbre de dejar todo para último momento y salimos corriendo mientras nos alistamos para la misa. Y en ese corre-corre nos ganamos desespero, nos ganamos angustia, quizás nos ganamos enfados y luego llegamos a la misa tarde y además amargados. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Lo mejor siempre será llegar unos 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos si se puede antes de la misa, para estar un momento en el Santísimo, para estar un momento hablando con el Señor, preparando nuestra alma porque es un encuentro con Cristo, es el encuentro con Jesús, nada más ni nada menos que nuestro Dios. Ahí es donde se ve la fe, en la preparación antes de la Eucaristía, es en donde se nota que de verdad creemos en Él. Amén.